En el seminario de hoy vamos a desarrollar los siguientes temas en relación a los linfocitos B: el ciclo de vida de los linfocitos B, la activación de los linfocitos B2 y su cooperación con los linfocitos T para activarse y producir anticuerpos, los linfocitos B de memoria, plasmocitos y producción de anticuerpos, las otras dos poblaciones de linfocitos B que hay, que son los linfocitos B1 y los linfocitos B de la zona marginal del vaso, y las funciones de los anticuerpos. Las inmunoglobulinas son los receptores del linfocito B, los receptores para el antígeno. Están formadas por dos cadenas pesadas idénticas entre sí y dos cadenas livianas o L idénticas entre sí también. Las cadenas pesadas se llaman cadenas H, por heavy en inglés, y estas cuatro cadenas están unidas entre sí por puentes disulfuro. Cuando se analiza la secuencia de aminoácidos de las cadenas pesadas y livianas, lo que uno ve es que en la porción aminoterminal de ambas cadenas, la secuencia de aminoácidos entre las distintas inmunoglobulinas es diferente, o sea, tiene variaciones, mientras que el resto de las cadenas, que en el dibujo de la derecha están coloreadas en amarillo, no tiene mayores variaciones entre las distintas inmunoglobulinas y se denominan porción constante o región constante. La región variable de las inmunoglobulinas es la región que va a contactar al antígeno. Dentro de la región variable hay porciones que son hipervariables, que es la mayor cantidad de diferencias en los aminoácidos entre moléculas de inmunoglobulinas se encuentra justamente en estas regiones hipervariables, que se denominan CDR, CDR1, 2 y 3, que es la abreviatura de regiones que determinan complementariedad. ¿Y con quién están complementadas esas regiones? Bueno, justamente con los determinantes antigénicos, es decir, los epitopes antigénicos en las distintas moléculas que va a reconocer la inmunoglobulina. Las regiones hipervariables de las cadenas pesada y liviana constituyen el paratope de la inmunoglobulina, que es el que va a contactar directamente con el epitope antigénico. La estructura terciaria de las inmunoglobulinas se caracteriza por presentar dominios globulares, donde las cadenas de las polipeptídicas se unen entre sí por puentes disulfuro, y además, como vemos en el dibujo, hay una región bisagra en la cadena pesada que es justamente la que da movilidad a la inmunoglobulina cuando contacta con el antígeno. Por otro lado, en las cadenas pesadas se encuentra la mayor cantidad de hidratos de carbono. No olvidemos que las inmunoglobulinas son glicoproteínas. Los hidratos de carbono en el dibujo están diagramados como CHO. Existen 5 isotipos o clases de inmunoglobulinas: IgG, IgD, IgE, IgM e IgA. Y vamos a ver que más adelante en esta clase que los distintos isotipos cumplen funciones diferentes. Como vemos en el dibujo, IgG, IgD e IgE son monoméricas, pero la IgM es pentamérica, la circulante, y la IgA en las secreciones mucosas es dimérica. También hay IgA monomérica en el suero. Un concepto importante es que la inmunoglobulina de membrana, es decir, la que forma el receptor antigénico, fíjense que acá dice BCR por la sigla en inglés B-Cell Receptor, vamos a verla a esta sigla varias veces. Bueno, la IgG, la inmunoglobulina, de membrana es siempre monomérica. Necesitamos, para reconocer una enorme cantidad de antígenos diferentes, tener inmunoglobulinas, anticuerpos, que sean también distintos, y por eso la porción de la porción variable de ambas cadenas es la que conforma el paratope del
anticuerpo, como dijimos antes. Entonces hay que reconocer una enorme cantidad de antígenos. ¿Cómo hizo la evolución, la naturaleza, para conseguir tanta cantidad de moléculas diferentes, pero utilizando una estrategia que es la de usar poco ADN, porque si no, no le alcanzaría todo el ADN del genoma? El mecanismo es el mismo que vieron ustedes en la clase anterior para la expresión de los receptores para T, los receptores para el antígeno de los linfocitos T, el TCR. Y ese mecanismo es el de recombinación somática de los genes de la porción variable que ocurre en el caso de las inmunoglobulinas en la médula ósea durante la ontogenia. Lo que se ve en el dibujo es el ADN germinal, quiere decir el ADN que está expresado en todas las células del organismo. Esquemáticamente, el ADN germinal que codifica para la cadena liviana y la cadena pesada. Y como ven ustedes, está formado por porciones B y J para la cadena liviana, B, D y J para la cadena pesada. Durante la recombinación génica, durante la ontogenia, esas porciones de ADN se recombinan o se rearreglan, así se dice, y se forman las porciones de ADN rearreglado definitivas. BJ para la cadena liviana, BDJ para la cadena pesada. Luego, ese ADN rearreglado se transcribe en una ARN final y después se traduce en la cadena polipeptídica definitiva, que va a dar lugar a la inmunoglobulina. Cada uno de los linfocitos B durante la ontogenia recombinan las porciones B de J de manera azarosa, y además se aumenta la diversidad de cadenas pesadas y livianas, porque la unión entre los fragmentos no es perfecta, se agregan o se quitan nucleótidos en forma azarosa. Entonces lo que da lugar es que se transcriban y se traduzcan inmunoglobulinas que son muy diferentes y propias cada una de los linfocitos B que están sufriendo la ontogenia. El proceso que vimos recién de recombinación somática genera inmunoglobulinas que pueden reconocer antígenos propios. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la recombinación de los fragmentos génicos es al azar, y además como se agregan o se quitan nucleótidos, no está asegurado que esas inmunoglobulinas que se generan durante la ontogenia no vayan a poder reconocer antígenos propios. Pero los antígenos propios no deben ser reconocidos, porque si no, cuando ese linfocito B salga a la periferia puede inducir procesos autoinmunes. Entonces, durante la ontogenia se produce lo que se conoce como la tolerancia central, se induce la tolerancia hacia los antígenos propios. En el dibujo lo que se ve es la generación de linfocitos B en médula ósea, cada linfocito por recombinación somática dando lugar a un BCR propio, y después el segundo paso es que ese linfocito inmaduro, antes de salir a la periferia, va a chequear si reconoce o no un antígeno propio. Los linfocitos que reconocen antígenos propios entonces son tolerizados. El proceso no es tan simple como lo que yo estoy diciendo ahora, y ustedes lo van a leer en el libro con más detalle. Hay una oportunidad para que el linfocito B reedite, pueda editar su receptor antigénico que es autorreactivo, y lo cambie por uno que no lo es. O si no lo logra cambiar, entonces ese linfocito autorreactivo va a morir o se va a energizar, que significa que no va a poder activarse en la periferia. Pero es importante tener en cuenta que muchos linfocitos B inmaduros expresan BCRs, expresan inmunoglobulinas contra antígenos propios,
y son tolerizados o son eliminados o inactivados en la médula ósea en un proceso de tolerancia central que se completa en el vaso, porque no todos los antígenos propios son expresados en la médula ósea. Entonces, el linfocito B que expresa autoantígenos va a ser tolerizado en la médula ósea y el vaso para impedir que salga a la periferia. En el estadio B inmaduro, los linfocitos B, estando en la médula ósea todavía, expresan como parte del receptor antigénico IgM, o sea, el isotipo monomérico que expresan tiene cadena M, son IgMs. Sin embargo, cuando ya reconoce, cuando ha pasado el proceso de tolerancia y es un linfocito maduro, comienza a expresar, además de IgM, IgD como parte del BCR. O sea, los linfocitos maduros en la periferia, vírgenes, antes de reconocer al antígeno, expresan IgM e IgD. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la porción variable de estas inmunoglobulinas es la misma. Es decir, la porción constante de la cadena pesada es diferente, puede ser una IgM o una IgD, pero la porción variable es la misma porque en un mismo linfocito todos los BCR tienen que reconocer el mismo antígeno. El proceso molecular por el cual se da la coexpresión de IgM e IgD en el linfocito maduro, virgen, es consecuencia del splicing alternativo, o sea, no lo confundamos con la recombinación somática, ni con lo que vamos a ver más adelante del cambio de isotipo de inmunoglobulina. En este caso, como se muestra en el dibujo, se transcribe un ARN que expresa las porciones constantes mu y delta, y luego por splicing alternativo se va a generar un RN mensajero que tenga la porción variable unida a la constante mu o a la constante delta. Es decir que el proceso se da a nivel del ARN y no del ADN. Entonces, resumiendo cómo es el ciclo de vida de la mayoría de los linfocitos B, lo que son mayoría en los tejidos linfáticos secundarios y en la sangre. Lo primero que ocurre es la ontogenia B en la médula ósea a partir de una célula, de una stem cell, de una célula madre hematopoyética, se van a generar linfocitos B pasando por los distintos estadios. Estos linfocitos es importante que están en estrecho contacto con el estroma de la médula ósea y sufren el proceso de maduración, de ontogenia, a través del cual o mediante el cual adquieren su receptor antigénico definitivo por recombinación somática, como vimos antes. Terminan el proceso de tolerancia en el vaso, pasando por estadios de linfocitos B transicionales, completan su maduración y salen a la periferia. Los linfocitos B maduros entonces hacen lo que se conoce como tráfico linfocitario, es decir, todavía no encontraron el antígeno, muchos de los linfocitos jamás lo van a encontrar, o sea, generan un receptor antigénico sin saber si van a encontrarse o no algún día con ese antígeno. Lo tienen al receptor antigénico, lo expresan y van chequeando a ver si encuentran ese antígeno por los distintos tejidos linfáticos secundarios. El vaso, los tejidos linfoides asociados a las mucosas, los ganglios linfáticos. En este dibujo, y como vamos a ver en el resto de la clase, esquematizamos todos estos procesos mostrando el ganglio, porque es más sencillo hacerlo. Entonces, el linfocito B virgen ingresa al ganglio por la sangre y egresa por el linfático eferente. Atraviesa las vénulas de endotelio alto, en inglés HB, y se dirige hacia el folículo primario.
Se dirige al folículo primario gracias a la secreción de una quimiosina que es CXCL13. Entonces, la mayoría de los linfocitos B van a estar agrupados en los folículos que se denominan folículos primarios si no hay un antígeno contra el cual estén activados. Si se activan también en ese folículo primario y se genera un centro germinal o folículo secundario, donde, bueno, vamos a ver también en esta clase los procesos que ocurren dentro de ese folículo secundario o centro germinal, y algunos de estas células, de estos linfocitos B, van a convertirse en plasmoblastos, que son las células migrantes. Migran, pueden hacerlo hacia la médula del ganglio linfático o hacia la médula ósea, y se diferencian en plasmocitos. Los plasmocitos o células plasmáticas son las células que van a secretar los anticuerpos. Entonces, como ven ustedes al final de este dibujo, en la médula ósea, donde comenzó la vida de los linfocitos durante la ontogenia, también es donde termina la vida de muchos de estos linfocitos B convertidos en células plasmáticas o plasmocitos secretores de anticuerpos. Entonces vamos a ver ahora cómo se activan los linfocitos B que requieren ayuda de los linfocitos T para activarse, porque después vamos a ver otras poblaciones pueden hacerlo sin colaboración de los linfocitos T, pero la mayoría de los linfocitos requiere ayuda de los T para activarse. Entonces, en este dibujo está esquematizado lo que ocurre en el reconocimiento de una partícula viral. A través de la inmunoglobulina, el linfocito B reconoce un epítopo o epitope de la cubierta viral a través de la inmunoglobulina de superficie, y eso genera la primera señal de activación. Recordemos que las inmunoglobulinas tienen las cadenas pesadas, una porción intracitoplasmática muy pequeña, y entonces están acompañadas esas inmunoglobulinas por las cadenas Ig alfa e Ig beta, que forman parte del receptor antigénico y que son las que transducen las señales de activación. Se genera la primera señal de activación y como segundo paso, el antígeno, en este caso el virus, junto con la inmunoglobulina, son endocitados. Y ambas moléculas sufren el procesamiento antigénico por la vía exógena de procesamiento. Esto va a dar lugar a que péptidos antigénicos de la partícula viral se unan con moléculas de histocompatibilidad de clase 2 en las vesículas, tal cual se muestra en este dibujo. Las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, junto con el péptido que proviene de alguna de las proteínas virales, entonces es expresado en la membrana de los linfocitos B, y es reconocido ese péptido junto con la molécula de histocompatibilidad por un linfocito T CD4, en particular una población que se denomina T folicular helper. El linfocito T folicular helper, cuando reconoce el péptido antigénico sobre la membrana del linfocito B, recibe también una señal de activación, y se da, además de esta interacción entre TCR y molécula de histocompatibilidad del linfocito B, otras interacciones que son fundamentales para generar la segunda señal de activación del linfocito B. Algunas de estas interacciones están esquematizadas en el dibujo superior derecho, donde se ve que existe interacción entre la molécula CD40 expresada por el linfocito B y el ligando de CD40 del T folicular helper, interacciones también a través de las moléculas ICOS ligando en el linfocito B e ICOS en el linfocito T folicular helper. Otras interacciones que no están mostradas acá se dan a través de moléculas coestimulatorias CD80 y 86 del linfocito B, que son reconocidas por CD28 en el linfocito T folicular helper,
y además el linfocito T folicular helper secreta citoquinas, entre otras interleuquina 21, que es reconocida por el receptor específico sobre el linfocito B. Entonces, todo este conjunto de señales constituyen la segunda señal de activación del linfocito B. La primera es el reconocimiento, la segunda es este conjunto de señales, y eso permite que el linfocito B prolifere, es decir, se produce una expansión clonal. Este linfocito B da lugar a decenas de linfocitos B con idéntico receptor antigénico, y luego se va a diferenciar en plasmoblasto, plasmocito, y la secreción, estos van a secretar los anticuerpos. Como se muestra en el último dibujo, los anticuerpos que se secretan tienen la misma especificidad de la inmunoglobulina que inició todo este proceso de activación del linfocito B, porque obviamente los anticuerpos tienen que estar dirigidos contra en este caso, el virus que inició la respuesta humoral. Un concepto importante que hay que tener en cuenta es que el epitope reconocido por la inmunoglobulina de superficie, por decir, por el BCR, suele, en la mayoría de los casos, es diferente del epitope reconocido por el receptor T, porque muchas veces, después del procesamiento antigénico de la partícula viral, los péptidos que se unen a las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 en el linfocito B pueden provenir de otras proteínas que no son las reconocidas por la inmunoglobulina de membrana. O sea que en general esos epitopes reconocidos por el BCR y por el TCR son diferentes. El BCR de hecho puede reconocer moléculas sin que se genere una respuesta de anticuerpos. Estas moléculas que puede reconocer el BCR, que se denominan aptenos, son moléculas que no son inmunogénicas, no dan lugar a una respuesta de anticuerpos. Estos aptenos tienen que estar conjugados con una proteína transportadora para que se genere la respuesta de anticuerpos contra ellos. Y tiene que ver con lo que acabamos de ver recién de la colaboración entre el linfocito B y el T. El apteno puede ser una molécula pequeña que no da lugar a un péptido que se va a unir a la molécula de histocompatibilidad de clase 2, es decir, no va a conseguir que se genere colaboración del T folicular helper. Puede ser también una molécula que no sea proteica, ¿no? O el apteno puede ser un hidrato de carbono. Los hidratos de carbono, los linfocitos B2, no van a dar lugar a una respuesta de anticuerpos porque los linfocitos T foliculares helper no van a poder procesar a los hidratos de carbono, solamente proteínas. Entonces, el apteno es una molécula reconocida por el BCR que no induce respuesta a menos que esté conjugada con una molécula, con una proteína transportadora. Cuando está conjugada con una proteína transportadora, la célula T folicular helper reconoce un péptido de esa proteína transportadora, colabora o da la segunda señal de activación al linfocito B, pero no olvidemos que el linfocito B, a través de su inmunoglobulina, va a reconocer al apteno. Entonces, los anticuerpos que se producen son contra el apteno, por más que reciba colaboración de un linfocito T folicular helper que reconoció parte de la proteína transportadora. Esto no quiere decir que no haya otros linfocitos B que hagan anticuerpos contra la proteína transportadora, pero en el caso que está dibujado en este gráfico, el linfocito B es específico, tiene su inmunoglobulina específica contra el apteno, entonces sus anticuerpos, cuando se diferencie en una célula plasmática, van a estar dirigidos contra el apteno. Y vamos a ver a lo largo de la cursada que hay vacunas conjugadas
contra polisacáridos bacterianos que explotan, digamos, este concepto, y también hay ejemplos de hipersensibilidad a la penicilina, donde la penicilina se comporta como un apteno, pero al conjugarse con proteínas propias da lugar a la producción de anticuerpos contra la penicilina. Entonces ahora vamos a ejemplificar cómo se produce la activación de los linfocitos B para dar lugar a células plasmáticas. En este dibujo tenemos como ejemplo una herida donde las bacterias, dibujadas ahí como puntitos rojos, van a activar a las células dendríticas locales que capturan el antígeno, lo procesan y se dirigen a los ganglios drenantes, ¿no es cierto?, a través de los linfáticos aferentes. Ingresan en las células dendríticas en la zona paracortical del ganglio, y allí van a activar linfocitos T vírgenes específicos que proliferan y se convierten o se diferencian a linfocitos T foliculares helper. Entonces, en la zona paracortical del ganglio, las células dendríticas le muestran a los linfocitos T vírgenes que ingresaron atravesando las vénulas de endotelio alto, les muestran el antígeno proveniente de esa bacteria y le dan la segunda señal de activación a través de las moléculas coestimulatorias. Entonces estos linfocitos T, CD4, van a proliferar y a diferenciarse en células T foliculares helper. Los linfocitos T vírgenes ingresaron a la zona paracortical porque esta zona es rica en las quimiosinas CCL19 y CCL21, y los linfocitos expresan CCR7, que es el receptor específico para estas quimiosinas. Cuando se activan y se diferencian a células T foliculares helper, disminuye la expresión del CCR7 y aumenta la expresión de otro receptor para quimiosina, que es el CXCR5, que es específico para la quimiosina CXCL13, que está enriquecida, que está más concentrada en el folículo donde se encuentran los linfocitos B. Los linfocitos B, por su parte, los linfocitos B vírgenes, también atraviesan las vénulas de endotelio alto porque expresan CCR7, específico para las quimiosinas que están en la zona paracortical, pero expresan mayores niveles de CXR5, que es específico para CXL13. Entonces, los linfocitos B normalmente se dirigen al folículo primario. En general, en el folículo primario es donde reconocen al antígeno, muchas veces mostrado por los macrófagos subcapsulares. Captan ese antígeno y reciben la primera señal de activación, y cuando reciben la primera señal de activación les pasa lo contrario que los linfocitos T foliculares helper, es decir, downregulan, expresan menores niveles de CXR5 y mayores niveles de CCR7. Entonces la consecuencia de eso es que el linfocito B, que recibió la primera señal de activación, migre, se mueva hacia la zona paracortical del ganglio. Como los linfocitos T foliculares helper venían hacia el folículo primario, el encuentro entre el linfocito B activado y el T folicular helper ocurre en el borde del folículo primario. La cooperación TB entonces ocurre en el borde del folículo primario, y las células B y los linfocitos T foliculares helper, ambos tipos, comienzan a proliferar, porque los dos reciben señales de activación. Comienzan a proliferar y generan el foco primario, no confundirlo con folículo primario. Este es el foco primario de proliferación, donde algunos de los linfocitos B de este foco primario se van a diferenciar en células, en plasmoblastos y luego en células plasmáticas, que secretarán los primeros anticuerpos de la respuesta
humoral. Y otros linfocitos B del foco primario ingresan al folículo primario y proliferan en forma muy activa, generando lo que se denomina el centro germinal o folículo secundario. Los linfocitos B del centro germinal se denominan centroblastos, pero no dejan de ser linfocitos B los centroblastos. En estos centroblastos ocurre el proceso de hipermutación somática que vamos a ver a continuación, y además en este dibujo lo que vemos es lo que se denomina la zona del manto, que no son otra cosa que los linfocitos B en reposo que estaban en el folículo primario y que son desplazados hacia la periferia del centro germinal, y que además están en este centro germinal las células foliculares dendríticas y los linfocitos T foliculares helper. La hipermutación somática es un proceso molecular que ocurre a nivel del ADN de la porción variable, tanto de la cadena pesada como de la cadena liviana, la porción BDJ. Y es un proceso por el cual se inducen mutaciones a un nivel muy alto, es decir, una mutación en la región variable, un par de bases muta cada 1000 pares de bases en cada mitosis, y esto es una tasa de mutaciones enorme, por eso se llama hipermutación somática. Es 1.000.000 de veces más mayor la tasa de mutaciones en los centroblastos que en cualquier otra célula del organismo. Tan grande es que el 50% de las células hijas en cada mitosis porta una inmunoglobulina diferente porque ha mutado su porción variable. Después vamos a ver que esta es la base molecular de un proceso muy importante para mejorar la calidad de los anticuerpos, que es el de aumento de la afinidad de los anticuerpos. En la hipermutación somática, las mutaciones ocurren al azar, en hotspots, que son puntos calientes donde es más frecuente que se produzcan las mutaciones, pero estas son al azar. Entonces, una buena proporción de los linfocitos B, de esos centroblastos que sufren la hipermutación somática, no sobreviven en el centro germinal. Por ejemplo, si la mutación genera un codón stop, el linfocito no va a expresar su inmunoglobulina y al no expresar una inmunoglobulina, los linfocitos B no pueden sobrevivir y mueren. En otros casos, la hipermutación somática va a generar una alteración en el folding, o sea, en la estructura terciaria de la inmunoglobulina, tampoco expresa un receptor antigénico y el linfocito B muere. Y en un tercio o menos de los centroblastos que sufren la hipermutación somática, esta mutación va a modificar el paratope y entonces esos linfocitos van a sobrevivir siempre y cuando sean seleccionados para que tengan una mayor afinidad por el antígeno. Este dibujo es simplemente para mostrarles cómo son las partes de un centro germinal. En un centro germinal, los centroblastos van a estar concentrados en la denominada zona oscura del centro germinal. También vemos el manto, las células del manto en células celestes, que son linfocitos B en reposo que fueron desplazados, y los centroblastos luego se transforman en centrocitos cuando dejan de proliferar, y estos centrocitos se ubican en la zona clara del centro germinal, que también está enriquecida en linfocitos T foliculares helper y en células foliculares dendríticas. Entonces, los centroblastos que lograron hacer una hipermutación somática y sobrevivir se transforman en centrocitos, migran a la zona clara del centro germinal, pero expresan inmunoglobulinas que no se sabe si van a tener mayor afinidad por el antígeno, que es un poco el motivo por el cual se produce esta hipermutación somática. Entonces, ¿cómo se seleccionan los centrocitos que tienen BCRs o inmunoglobulinas de mayor afinidad por el antígeno? Los centrocitos tienen una vida media acotada. Si no reciben señales de sobrevida, no van a sobrevivir.
y las señales de sobrevida se las otorgan, se las dan las células T foliculares helper. Estas células T solamente van a poder inducir esas señales de sobrevida en el B si reconocen a través de su TCR el péptido antigénico mostrado por el linfocito B. Y para que eso ocurra, el linfocito B va a tener que capturar el antígeno y procesarlo por la vía exógena de procesamiento. En el dibujo se muestra que ese antígeno es mostrado muchas veces en la membrana de las células dendríticas foliculares. Entonces, aquellos linfocitos B, aquellos centrocitos que hayan hipermutado y tengan ahora inmunoglobulinas de mayor afinidad por el antígeno, son los que tienen mayor probabilidad de capturar el antígeno, procesarlo y presentarlo al linfocito T folicular helper, y de esa manera recibir una señal de sobrevida. Los que han hipermutado y tienen inmunoglobulinas que no reconocen al antígeno o que lo reconocen con baja afinidad, como el centrocito que está dibujado a la izquierda, entonces no van a recibir las señales de sobrevida y van a morir por apoptosis. En el centro germinal, en esta etapa, en la zona clara, también ocurre el proceso de cambio de isotipo de inmunoglobulina, para lo cual también es necesaria la interacción del linfocito B con la célula T folicular helper. El cambio de isotipo de inmunoglobulina involucra solamente a los genes que codifican la cadena pesada. Como se ve en la parte de arriba del dibujo, la porción BDJ rearreglada se encuentra contigua a exones que codifican la porción constante. En el linfocito B activado, la porción BDJ se une al exón constante MU, y entonces esto da lugar a una IgM. Cuando se produce el cambio de isotipo, la porción BDJ se unirá a otro exón de cadena pesada. En el ejemplo de la figura, el exón es gamma 3 y entonces se da lugar a la transcripción y producción de IgG3. La porción de ADN comprendida entre BDJ y gamma 3 se pierde. Esto significa que una vez que se hizo el cambio de isotipo, no puede volver a producir la célula IgM, porque se perdió el ADN. Sin embargo, sí la célula puede hacer un nuevo cambio de isotipo usando exones que se encuentren hacia el extremo 3' del gen de cadena pesada. En este caso se muestra que la célula puede volver a hacer un cambio de isotipo hacia IgA. Como vemos, estos procesos de hipermutación somática y cambio de isotipo que se producen en el centro germinal, entonces van a dar lugar a linfocitos B diferentes de los linfocitos B vírgenes que se activaron en primer lugar. Del centro germinal van a egresar entonces plasmoblastos, que son las células migrantes, las células que tienen capacidad para moverse, digamos, y células B de memoria. Las que se muestran en la figura son algunas de las grandes diferencias entre los linfocitos B vírgenes, los plasmocitos y las células B de memoria. Los linfocitos B vírgenes, como BCR, o sea, como inmunoglobulina de membrana, van a expresar los isotipos IgM e IgD y expresan también cierto nivel de moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Las células B de memoria expresan niveles más altos de moléculas de histocompatibilidad de clase 2, porque van a tener que volver a interactuar rápidamente con células T foliculares helper, y sus inmunoglobulinas, si bien pueden ser IgM, no van a ser más IgD, pero sí pueden ser IgM, muchas veces han cambiado de isotipo y se van a expresar en la membrana inmunoglobulinas IgG, IgA, IgE, dependiendo de cuál sea el cambio de isotipo que se haya producido. Estas células B de memoria van a estar en la circulación, en la sangre y también en los tejidos linfáticos secundarios. Y el factor de transcripción que las caracteriza va a ser el factor de transcripción PAX5. Por otro lado, los
plasmocitos que van a diferenciarse finalmente de los plasmoblastos migrantes no van a tener moléculas de histocompatibilidad en la membrana porque no tienen que volver a interactuar con linfocitos T. Van a tener muy baja expresión o nula de inmunoglobulina de membrana y van a ser grandes fábricas productoras de anticuerpos. Estos anticuerpos pueden ser de isotipo IgM e en general son anticuerpos que han hecho, donde se ha producido el switch o el cambio de isotipo en los linfocitos que dan lugar a estos plasmocitos, y entonces van a ser anticuerpos IgG, IgA, Ig, etc. La producción de anticuerpos, es decir, los plasmocitos, van a estar ubicados en los tejidos linfáticos secundarios y en la médula ósea, y los factores de transcripción que los caracterizan a los plasmocitos son BLIMP1 y XBP1. Existen dos tipos de plasmocitos según el tiempo de vida que tengan, ¿no? Están los plasmocitos de vida media corta y los plasmocitos de vida media larga. Los plasmocitos de vida media corta se ubican normalmente en la médula del ganglio linfático, en la pulpa roja del vaso, secretan anticuerpos por algunos días o semanas, mientras que los plasmocitos de vida media larga secretan anticuerpos por meses e incluso años. Los plasmocitos de vida media larga se encuentran fundamentalmente en la médula ósea. Ahora, no son los plasmocitos los migrantes, sino, como dijimos, son los plasmoblastos. Entonces, siguiendo con la diferenciación en los ganglios linfáticos, dijimos que del centro germinal van a migrar, a salir plasmoblastos que migran hacia la médula ósea desde la sangre, atraviesan por la sangre, llegan a la médula ósea y allí se encuentran con nichos de supervivencia, porque los plasmocitos de vida media larga solamente van a vivir estos tiempos tan prolongados si encuentran un nicho de supervivencia, que es estar en estrecho contacto con células estromales. Las células estromales producen CXL12, que es una quimiosina que va a atraer a los plasmoblastos hacia la médula ósea, y también es un factor de sobrevida, de supervivencia para los plasmocitos. Como los nichos de supervivencia son pocos en la médula ósea, los están ocupados normalmente por otros plasmocitos. Es decir, que el plasmoblasto que llega tiene que desplazar a un plasmocito que está ocupando este nicho de supervivencia para poder convertirse en una célula de larga vida media, un plasmocito de larga vida media. Entonces lo desplaza, si lo logra desplazar, el plasmocito desplazado muere por apoptosis rápidamente y el plasmoblasto ocupa ese nicho de supervivencia y se termina de diferenciar en un plasmocito de vida media larga. Entonces, a lo largo de las inmunizaciones se van observando cambios en los anticuerpos específicos. Al principio los anticuerpos van a ser de isotipo IgM y después van a cambiar hacia otros isotipos. También aumenta la concentración de los anticuerpos específicos. Primero van a ser mayoritariamente IgM, después de sucesivas inmunizaciones IgG. Y además, lo que es muy importante es que aumenta la afinidad de los anticuerpos por el antígeno, notablemente en los anticuerpos de isotipo IgG o de otros isotipos, y se observa menos el aumento de la afinidad en los anticuerpos de isotipo IgM. En esta tabla se resumen algunas de las características entre la respuesta de anticuerpos primaria y secundaria. En la respuesta primaria, el tiempo requerido para la producción de anticuerpos es mayor que en la secundaria. La intensidad o concentración de anticuerpos séricos es menor en la primaria que en la secundaria. El isotipo prevalente es la IgM, mientras que en la secundaria prevalecen otros isotipos de inmunoglobulinas, y la afinidad de los anticuerpos es
baja en la primaria y alta en la secundaria. Y en cuanto al tipo de inmunógeno, cualquier tipo de molécula puede dar lugar a anticuerpos en la respuesta primaria, o sea, puede dar lugar a anticuerpos, ya sea proteínas o glico-lipoproteínas, pero también hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos, ya que el receptor para el antígeno del linfocito B puede reconocer cualquier tipo de molécula. Pero para que se produzca respuesta secundaria, formación de centro germinal, ¿cómo se requieren linfocitos T foliculares helper? Y estos solamente pueden reconocer péptidos junto con las moléculas de histocompatibilidad. Va a haber respuesta secundaria solamente para moléculas que sean proteínas o tengan una parte proteica. Del centro germinal entonces también salen, además de plasmoblastos, células B de memoria. La frecuencia de las células B de memoria específicas para un antígeno es de 10 a 100 veces mayor que la de los linfocitos B vírgenes para el mismo antígeno, de manera que en la respuesta secundaria la activación por eso es mayor y mucho más rápida. Las células B de memoria se encuentran en la circulación y en tejidos linfáticos secundarios y representan alrededor del 20% de los linfocitos B circulantes en un individuo adulto joven. A medida que envejecemos tenemos un mayor porcentaje de células B de memoria en relación a los linfocitos totales. Se caracterizan por la expresión de la molécula CD27 y la mayor parte de estas células se encuentran en estado de reposo. Como ya vimos, las células B de memoria expresan BCRs de alta afinidad y mayor número de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 que los linfocitos vírgenes, y la reexposición al antígeno induce su rápida expansión clonal, dando como resultado que en pocos días se generan entre 8 a 10 veces más plasmocitos que los que se pueden producir en la respuesta inmune primaria. Este dibujo es para mostrar en forma resumida lo que vimos hasta ahora en la respuesta de anticuerpos. En la respuesta primaria, lo primero que ocurre es la activación de los linfocitos T, lo que se muestra abajo en el área paracortical, diferenciándose estos linfocitos CD4 en linfocitos T foliculares helper que migran hacia la zona del folículo primario y se encuentran para colaborar con los linfocitos B, que a su vez reconocieron el antígeno dentro del folículo primario y al activarse migran hacia el área paracortical porque aumenta la expresión de CXR5. En la respuesta primaria, entonces, algunos de estos linfocitos B que se activan en el borde del folículo se van a convertir en plasmoblastos y diferenciarse en plasmocitos finalmente, dando lugar a la producción de los primeros anticuerpos que suelen ser de isotipo IgM de la respuesta primaria de anticuerpos. Otros linfocitos B van a ingresar en el folículo primario y proliferar, dando lugar al centro germinal o folículo secundario, donde se produce la hipermutación somática con la maduración de la afinidad de los anticuerpos, el aumento de la afinidad de los anticuerpos y el cambio de isotipo. En la respuesta secundaria de anticuerpos, frente a la reexposición del antígeno, algunos linfocitos B de memoria pueden volver a formar centros germinales secundarios luego de interactuar con los linfocitos T foliculares helper. Otros linfocitos B de memoria interactúan directamente con los T foliculares helper de memoria, proliferan y se diferencian a plasmoblastos y plasmocitos sin volver a formar un centro germinal. Los que vuelven a formar un centro germinal secundario dan lugar a nuevos linfocitos B de memoria con inmunoglobulinas que pueden tener mayor afinidad por el antígeno porque puede volver a hacerse la hipermutación somática y puede o no haber cambio de isotipo. Lo que vimos hasta ahora es la activación de las células B de memoria en respuesta
a la estimulación a través del BCR, es decir, al volver a reexponerse al antígeno, a reconocer el antígeno. Pero también las células B de memoria pueden activarse en respuesta a la estimulación a través de receptores de reconocimiento de patrones o de receptores por citoquinas, es decir, sin volver a exponerse al antígeno. A este tipo de activación se la conoce como estimulación bystander. En el dibujo se muestra la activación de células B de memoria por estimulación bystander. Los linfocitos B vírgenes no expresan receptores de reconocimiento de patrones del tipo de los receptores TOL. Sin embargo, cuando se activan los linfocitos B y cuando son células de memoria, sí expresan algunos receptores TOL en niveles altos en realidad. Por ejemplo, el TOL2, TOL6, TOL7, TOL9 y pueden responder a la estimulación a través de ligandos de estos receptores. Y además pueden responder a través de la estimulación por citoquinas, por ejemplo, IL-7, IL-15. Entonces estos linfocitos de memoria, sin volver a reconocer al antígeno, pueden proliferar y diferenciarse a plasmocito y producir anticuerpos específicos. Entonces, resumiendo, la memoria humoral, es decir, el nivel de anticuerpos neutralizantes en el suero, se mantiene en el tiempo gracias a varios mecanismos. Por un lado, a la generación de plasmocitos a partir de células B de memoria activadas por el antígeno en forma periódica, cuando, por ejemplo, nos reinfectamos a un patógeno. También por la generación de plasmocitos a partir de células B de memoria activadas por estimulación de receptores TOL u otros receptores de reconocimiento de patrones o por citoquinas. De hecho, por ejemplo, cuando en una respuesta frente a un patógeno suelen aumentar los niveles de anticuerpos específicos contra antígenos, por ejemplo, vacunales, antígenos que ya hemos sido expuestos porque justamente estas citoquinas y receptores de reconocimiento de patrones estimulan en forma bystander a células B de memoria específicas para otros patógenos. Y además, la memoria humoral se mantiene por la supervivencia sostenida de plasmocitos en microambientes particulares, por ejemplo, los nichos de supervivencia de la médula ósea. La memoria humoral puede extenderse por tiempos muy prolongados, por ejemplo, anticuerpos contra el virus del sarampión, de la fiebre amarilla o de la polio se han detectado hasta 70 años después de la infección e individuos vacunados contra la viruela, que directamente el virus de la viruela no existe más, digamos, hace muchos años la enfermedad fue controlada y la gente no se expone más al virus de la viruela. Sin embargo, se han detectado niveles protectivos de anticuerpos circulantes muchos años después de la inmunización. En individuos vacunados contra difteria y tétanos, los anticuerpos circulantes, aunque se han detectado por tiempos menores que los anticuerpos contra los virus de la viruela y del sarampión, sin embargo, pueden mantenerse en títulos neutralizantes entre 19 y 11 años respectivamente luego de la inmunización. Hasta aquí vimos las características, ciclo de vida, etcétera, de los linfocitos B2 o foliculares, aquellos que necesitan de las células T foliculares helper para activarse. Existen otras dos poblaciones de linfocitos B que pueden activarse sin necesidad de recibir la colaboración de células T CD4 positivas. Una de estas poblaciones es la de los linfocitos B1, que se localizan mayoritariamente en la cavidad pleural y la cavidad peritoneal. Son minoritarios en la sangre y en los tejidos linfáticos secundarios, pero mayoritarios en estas cavidades. Se activan y secretan anticuerpos preponderantemente de isotipo IgM y en menor medida de isotipo IgA e IgG. Y pueden producir sin aparente exposición al antígeno
lo que se conoce como anticuerpos naturales, o sea, son productores de anticuerpos sin que haya exposición a antígenos exógenos. La otra población de linfocitos B que puede activarse sin colaboración de células T foliculares helper es la población de linfocitos B de la zona marginal del vaso, que también secretan de manera preponderante anticuerpos de isotipo IgM y en menor medida de isotipo IgG. Los linfocitos B1 y B de la zona marginal del vaso se activan y producen rápidamente anticuerpos, más o menos a los 3-4 días de ingresado el antígeno, el microorganismo, estos linfocitos pueden secretar los anticuerpos y son muy relevantes en la protección contra bacterias encapsuladas, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, Neisseria meningitidis. Ya dijimos que los anticuerpos naturales producidos por los linfocitos B1 se secretan sin exposición previa al antígeno o al microorganismo. Son de isotipo IgM, pero también hay anticuerpos naturales de isotipo IgA e IgG y tienen como característica ser de baja afinidad y polireactivos. Polireactivos quiere decir que pueden reconocer con distinta afinidad a antígenos diferentes. Son generalmente anticuerpos que están dirigidos contra moléculas que tienen epitopes antigénicos repetitivos, por ejemplo los polisacáridos, comunes a muchos patógenos, pero no solamente polisacáridos, por ejemplo la hemaglutinina del virus influenza, que también tiene epitopes repetitivos, induce o tiene anticuerpos naturales específicos contra esta proteína. Y también hay anticuerpos naturales contra fosforilcolina, lipopolisacárido o fatidilcolina. Entonces hay dos formas de activación de los linfocitos B. Los linfocitos B2 o foliculares se activan dependiendo de las células T foliculares helper, como vimos, como está diagramado en este dibujo claramente. Una primera señal de activación que se da a través del reconocimiento del antígeno por la inmunoglobulina y con señalización también a través de moléculas del correceptor B, que son las moléculas CD19 y CD21, y también la segunda señal de activación que se requiere para completar la activación del linfocito B2 o folicular está dada por la célula T folicular helper. La otra forma de activación de los linfocitos B es independiente de las células T folicular helper, es la que acabamos de ver en los linfocitos B1 y B de la zona marginal del vaso, requiere antígenos polivalentes, o sea, de epitopes antigénicos repetitivos, que dan una primera señal de activación, y si bien no requiere de células T foliculares helper, sí se necesita una segunda señal de activación que va a estar dada por ligandos de los receptores TOL, por ejemplo, el LPS y induciendo la activación a través del receptor TLR4 o la segunda señal de activación puede estar dada por receptores para citoquinas. Si bien la función más importante de los linfocitos B es la de diferenciarse a células productoras de anticuerpos, también los linfocitos B son productores de muchas citoquinas y en una concentración importante algunas de ellas. Existen linfocitos B que se denominan linfocitos B reguladores que tienen la capacidad de regular o modular la actividad de otras células. Estos lo hacen a través fundamentalmente de la secreción de citoquinas, como por ejemplo la IL-10. Los linfocitos B reguladores son altos productores de IL-10. A través de estas citoquinas y de otras, como por ejemplo TGF-beta e IL-35, pueden inhibir la actividad de células dendríticas mieloides, de monocitos,
de linfocitos T citotóxico y de linfocitos T CD4 como TH1, TH17. También promover la activación de células T regulatorias FOXP3 positivas y células T regulatorias TR1 a través de la secreción de IL-10 y de IL-35. En la última parte de la clase vamos a hablar sobre las funciones y las características de los anticuerpos. Existen 5 clases o isotipos de inmunoglobulinas. IgG, IgD e IgE son monoméricas, IgM en circulación es pentamérica y la IgA es monomérica en la circulación, pero en las secreciones mucosas se encuentra en forma dimérica. Las funciones de los anticuerpos son 3 fundamentalmente: neutralización, opsonización y activación del complemento. En el dibujo se esquematizan de manera muy clara. En la parte de la izquierda vemos como ejemplo la neutralización de toxinas bacterianas. Las toxinas bacterianas necesitan interactuar con receptores a nivel de la membrana plasmática de las células que van a las células que le van a ocasionar daño para poder actuar. Si se encuentran con anticuerpos específicos, serán neutralizadas y finalmente ingeridas por los macrófagos. En el caso de la opsonización es lo mismo, solo que en este caso es una partícula. Vemos como ejemplo las bacterias, que son recubiertas, opsonizadas por los anticuerpos y fagocitadas por el sistema mononuclear fagocítico. Y en el tercer caso, que está esquematizado a la derecha, vemos la activación del complemento. Las bacterias pueden ser opsonizadas y luego activarse el complemento, donde, bueno, todo lo que ya vimos en los primeros seminarios, o sea, lo más importante del complemento es la formación de las anafilotoxinas y la inducción de la inflamación, pero también pueden, además de opsonizar a la bacteria, activarse el complejo de ataque líptico, los últimos componentes del complemento, y la bacteria ser lisada y sus restos ingeridos por el sistema mononuclear fagocítico. Un concepto importante que tenemos que tener es que en toda respuesta humoral, en toda respuesta de anticuerpos, se forman complejos inmunes, porque van a convivir en un momento dado los anticuerpos que se están formando y el antígeno que todavía no fue depurado. La depuración de estos complejos inmunes es a través del sistema mononuclear fagocítico, o sea, los macrófagos que se encuentran en el hígado y en el vaso. Cuando los complejos inmunes son de mayor tamaño, no hay problema en que sean depurados por el sistema mononuclear fagocítico, porque estos macrófagos expresan receptores para el fragmento Fc y para el complemento. Cuando los complejos inmunes son de pequeño tamaño, entonces van a ser transportados por los eritrocitos. Estos complejos inmunes pequeños activan el complemento, se unen componentes del complemento como C3b a los complejos, y los eritrocitos que expresan receptores para C3b, expresan CR1, van a unir a estos complejos inmunes opsonizados pequeños y finalmente van a ser transportados al sistema mononuclear fagocítico, y a través de los receptores para Fc y de complemento van a depurar a los complejos inmunes transportados por los glóbulos rojos. Cuando fallan estos mecanismos de depuración, se depositan los complejos inmunes pequeños, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, y se producen problemas como la vasculitis. En esta tabla se muestran las principales características de los distintos isotipos de inmunoglobulinas. Es una tabla autoexplicativa, digamos, y algunos isotipos, algunas funciones son compartidas por los distintos isotipos. Por ejemplo, la función de neutralización, todas las subclases de inmunoglobulina G y la IgA y también la IgM pueden ser neutralizantes, y otras son funciones que son específicas de isotipo, como por ejemplo
el transporte a través de la placenta, que solo lo pueden hacer las subclases de IgG. La IgM es el isotipo de inmunoglobulina que más eficientemente activa la cascada del complemento porque por su forma pentamérica. Gracias a su estructura pentamérica es muy eficiente para unir al C1q, que es el primer componente de la vía clásica de activación del complemento. La IgE es un isotipo de inmunoglobulina que puede unirse a receptores de alta afinidad para el fragmento Fc de IgE que están expresados en los mastocitos. De hecho, los niveles de IgE son muy bajos en circulación y la mayor parte de la IgE está unida a estos receptores de alta afinidad. Ya vamos a ver cuando veamos el seminario de alergia que en los individuos sanos que no son atópicos, la IgE que está asociada a los receptores para Fc de los mastocitos tiene diversas especificidades. En cambio, los individuos alérgicos van a ser todas dirigidas o específicas al alergeno. Entonces, en un individuo atópico, la IgE unida al receptor de alta afinidad no produce ningún problema, digamos, patológico. En cambio, un individuo alérgico, donde los anticuerpos IgE están dirigidos contra un antígeno específico que se llama alergeno, cuando el alergeno ingresa en el organismo, se produce la unión a las distintas moléculas de IgE, el entrecruzamiento de los receptores para Fc IgE de alta afinidad y la activación del mastocito con su consiguiente degranulación. Nosotros habíamos visto también que la degranulación de los mastocitos puede producirse a través de la interacción de C3A o de C5A, de las anafilotoxinas, con receptores específicos para C3A y C5A en la membrana del mastocito. Además de los receptores de alta afinidad que expresan los mastocitos para IgE, existen otros receptores de baja afinidad para IgE que están expresados, entre otros tipos celulares, por los eosinófilos. Los eosinófilos, a través del reconocimiento de IgE unida, por ejemplo, a los parásitos, unida al antígeno, pueden inducir la citotoxicidad, o mediar, mejor dicho, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, CCDA. Los monocitos y las plaquetas también expresan receptores para IgE de baja afinidad. En el caso del dibujo, la unión de los eosinófilos a estas inmunoglobulinas E a través de los receptores de baja afinidad induce que la liberación por parte de los eosinófilos de proteasas y la destrucción de los parásitos. En las infecciones por parásitos helmintos se observa eosinofilia, que gracias a esta eosinofilia se puede destruir a los parásitos a través de este tipo de activación. La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos también puede estar mediada por receptores para Fc de IgG. En el caso de las células NK, los receptores para Fc de IgG reconocen a los anticuerpos IgG que recubren una célula blanco de la citotoxicidad o célula target, y el mecanismo citotóxico a través del cual la célula NK va a destruir esta célula va a ser la liberación de granzimas y perforinas que están en sus gránulos citotóxicos. En el caso de los macrófagos o de los neutrófilos, que también expresan receptores para Fc de IgG, el mecanismo citotóxico no va a ser el de las granzimas y perforinas, sino que el mecanismo citotóxico se puede dar a través de la liberación de intermediarios reactivos del oxígeno o de mecanismos independientes del oxígeno, como por ejemplo la liberación de enzimas lisosomales.
pero la citotoxicidad va a ser dependiente de anticuerpos CCDA como la que vimos para las células NK. Una molécula importante en relación a la IgG es el receptor neonatal. El receptor neonatal en la vida fetal es el encargado de transportar la inmunoglobulina G desde la sangre materna a la sangre fetal a través de las células del sincicio trofoblasto. La característica del receptor neonatal es que une a la inmunoglobulina G a pH ácido. Está expresado en la membrana de los endosomas temprano. Entonces, ¿cómo se produce este transporte? La IgG de la sangre materna es endocitada por las células del sincicio trofoblasto. La IgG se une a pH ácido al receptor neonatal en los endosomas y luego en la sangre fetal a pH fisiológico el receptor neonatal permite que la inmunoglobulina G se libere y de esa manera es transportado a través de la placenta. En la vida neonatal también el receptor neonatal cumple un papel importante para el transporte de IgG. En este caso, transporte de IgG de la leche materna desde el lumen intestinal del neonato, que está a pH ácido. El receptor neonatal está expresado en la cara apical de los enterocitos del epitelio intestinal, une la IgG a pH ácido, la transporta a través del epitelio y en la sangre neonatal a pH fisiológico libera esa IgG que estaba en la leche. El receptor neonatal también cumple un papel muy importante en la vida adulta, regulando la vida media de la inmunoglobulina G, que si ustedes se fijan en la tabla que habíamos visto antes, es el isotipo de inmunoglobulina que tiene una vida media mayor. Entonces, el receptor neonatal está expresado en endosomas dentro de las células endoteliales. En las células endoteliales se produce la endocitosis de proteínas séricas, entre ellas la inmunoglobulina G, que se une a pH ácido que tienen los endosomas que tienen el receptor neonatal a su receptor. Mientras que otras proteínas no unidas a receptores se degradan, la inmunoglobulina G se recicla porque vuelve a unirse el receptor o a unirse los endosomas a la membrana de las células endoteliales y la inmunoglobulina G se desprende, se libera del receptor neonatal y vuelve a la sangre. Otro isotipo de inmunoglobulina que es transportada a través de las células es la IgA, que en este caso se transporta a través del epitelio. En el ejemplo que está mostrado en esta figura, las células, los plasmocitos de la lámina propia secretan IgA dimérica que se une en la cara basal de las células epiteliales a el receptor poli-Ig. Luego este receptor junto con la IgA dimérica es endocitado y transportado a través de las células epiteliales hacia el lumen. En la cara apical de las células epiteliales se libera la IgA dimérica junto con un pedazo, una porción de receptor poli-Ig que se denomina componente secretorio. Y también cumple una función importante este componente secretorio porque protege parcialmente de la degradación de la IgA dimérica por parte de las proteasas de las secreciones mucosas. La IgA en los epitelios cumple funciones efectoras importantes de neutralización de patógenos, no solamente en el lumen, como vimos recién en las secreciones mucosas, sino que también puede actuar en forma intracelular en las vesículas de las células del epitelio, por ejemplo, neutralizando partículas virales, y también si el antígeno o los patógenos han atravesado el epitelio, en la lámina propia la IgA puede neutralizar a estos patógenos.